permiso para grabar, le pido, ¿están de acuerdo, no? Este compañero mío que estudiaba geología, que ya se había recibido, se había puesto de novio con lo que después fue su esposa, y se presentaron los dos a la Agencia de Cooperación Científica de Japón-Argentina. En la preselección fueron los dos seleccionados y los llamaron a la embajada japonesa en Argentina. Eso fue en el año 87, 88, por ahí. Para contextualizar a dónde quiero llegar, ella, la Laurita, había participado en eso, no sé si han oído hablar de esas, creo que se llaman, esos programas que hay de intercambio entre Argentina y otros países. Ella había ido a Estados Unidos, había estado viviendo en Estados Unidos como 6 meses, y bueno, manejaba el nivel de inglés que podría tener ella habiendo estado viviendo en 6 meses en Estados Unidos. Además, los dos habían estudiado inglés bastante fluidamente, qué sé yo. La cuestión es que pasa él primero la entrevista en la embajada y le empezaron a hablar del tema específico que les tocaba, por el cual se habían presentado, que un tipo de roca volcánica submarina que se llama ofiolitas, y de golpe y raja, sin avisarle, sin nada, dejaron de hablar en castellano y le empezaron a hablar en inglés. Y él, y acá viene la parte que yo, por ejemplo, creo que no hubiera reaccionado como reaccionó él, hubiera reaccionado como reaccionó Laura, se dio cuenta que lo estaban evaluando para ver cómo reaccionaba frente a situaciones inesperadas, y él se dio y pescó de qué estaban hablando. O sea, en términos generales se dio cuenta que estaban hablando de lo mismo, pero en inglés. Entonces, en momentos oportunos, intercalaba un yes, I think so. O sea, pienso igual que ustedes, qué sé yo, en inglés, ¿no? No tuvo tiempo de avisarle a Laura de esta situación. Sale él y entra Laura. A él le dieron la beca y a ella no. Después él logró hacerla ir para allá, estuvieron 4 años haciendo primero una maestría y después un doctorado en japonés, en Japón, y ahora están como capos en un instituto de investigación geológica en Chile. Pero a lo que quiero llegar con esto, y que los invito a que se pongan a pensar realmente que es su vida la que está en juego, en el buen sentido de la palabra, póngale pilas a lo que estén haciendo. O sea, a esta materia, a la carrera, a lo que quieran hacer. Si en vez de dedicarse a esto quieren dedicarse a jugar al básquet, háganlo, pero póngale pila. A lo que hagan, póngale pila. No sé si me explico, a eso quiero llegar. Y tengan memoria del presente para ser exitoso, digamos. Eso es lo que les quería contar. Siempre que puedo cuento esta anécdota porque me parece muy esclarecedora de muchas cosas, ¿no? Uno tiene que estar atento a la cuestión, tiene que estar teniendo en cuenta todas las variables que están en juego. Yo, por ejemplo, quizá ahí, yo miro mucho cómo escribe la gente o cómo habla. Y cuando la gente se expresa de una manera pobre, o sea, sin muchos argumentos, sin usar un vocabulario extenso y todo lo demás, y ya me deja un poco que desear. No sé si me explico. Es decir, creo que también eso hace a una cultura general, haber leído mucho, tener no solamente lectura de la carrera de geología, de geografía, de agronomía, de lo que sea, sino tener una cuestión, una cultura general que te permita expresarte de una manera clara, usando palabras adecuadas, no cometiendo errores ortográficos. O sea, para mí esas cuestiones también hacen a que vos puedas tener éxito o no en lo que quieras hacer en la ciencia, ¿no? Si te querés dedicar a, no sé, a tallar madera no hace falta que sepas hablar o a escribir bien. Si te querés dedicar a la ciencia, tenés que
tenés que pulir esas cuestiones de tu personalidad. No sé si soy claro en lo que digo. Sí, no solo en decirlo bien, sino en... Porque por ahí uno puede leer mucho, saber mucho y no saber cómo expresarlo. Exactamente. Y es muy Entonces, importante saber expresarse. por ahí veo a muchos chicos que sí, vos lees un examen escrito y es brillante, pero al momento de expresártelo oral o de decírtelo, no saben cómo defenderlo. No porque no sepan, sino porque no saben expresarse oralmente y al revés. Hay chicos Sí, que te hacen unos monólogos impresionantes, pero no saben escribirlo. exactamente, Pero exactamente, creo, exactamente. creo que sí es una falla por ahí en la formación Y eso depende de vos, no profesional. depende de los profes. A eso con eso cierro más o menos el tema, porque está bien lo que dice Manuel, que el programa de la materia o el programa de la carrera tiene que ser actualizado. Pero también depende de uno, de ustedes, de su iniciativa, de no quedarse con lo que les dieron, de ir más allá, de profundizar, no solamente los contenidos teóricos o conceptuales o lo que sea de la materia que les estemos dando, sino de explorar un poco más, de mejorarse, de pulirse, de convertirse en mejor persona, digamos. Bueno, vamos a lo nuestro, gente. Basta de cháchara, dijo ustedes son muy jóvenes. El que hablaba de cháchara ya está muerto hace mucho. ¿Vos lo llegaste a conocer, Manuela, el de cháchara? No, no lo recuerdo. No te perdiste nada. Bueno, vamos a lo nuestro, gente. Vamos al teórico. Bueno, Dale. yo me quedo en off acá. Dale, Manu, dale. Bueno, gente, a ver, díganme si ven la presentación en PowerPoint. ¿La presentación la ven? Sí. Esto va a ser les voy a pedir a alguno de ustedes que me haga el favor de decirme si alguien escribe algo, porque no voy a estar viendo la pantalla donde se ve si alguien escribe algo en la ventanita de chat. Si no, apretamos el botón de levantar la mano. ¿A usted le aparece en la pantalla? A ver, dale, apretalo, a ver si lo veo. No, pero siento el ruidito. No, mejor háblenme, alguno de ustedes que me hable y listo. Total, eso sí lo escucho. Dale. Bueno, esto es un repaso de lo que han visto. Me imagino que una transparencia, un conjunto de transparencias medias parecidas a esta las han visto en cartografía. Así que yo voy a ir a una velocidad media alta. Si alguno de ustedes me dice, profe, pare, que ahí no entendí, me dicen y yo me detengo todo lo que haga falta. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Gente? Bien. Bueno. Vamos a hablar el tema de hoy va a ser proyecciones. Y es lo que dijimos el otro día. Lo primero que quiero, ahí sí, no me voy a detener un ratito. Uy, está mal esto. ¿Qué cosa? Se corrió el... A ver si hubo un problema de nada más que esta transparencia. ¿A ustedes también en lo que le pasó el Manuel estaba así? ¿Eh? ¿Con la E acá, el P acá y todo eso o no? No, yo lo pude imprimir bien. Me cacho. A ver si encuentro. Fíjate, Pero Campa, que yo estoy en el Drive. Sí. ¿Qué No sé decía si... Manu? no, fíjate si no es un problema de sangría. De sangría, a ver. De sangría. Clic derecho, párrafo. Control E, no, ahí. Párrafo, clic derecho. ¿Y acá qué hago, Manuel? Vos que sos más En canchero. párrafo, anda párrafo, no sé, no veo si está párrafo ahí. Y Sí, fíjate primera ese línea, sí, sangría que dice. 25 centímetros. Claro, está A como un ver, poquito amplia esa está un poquito. sangría. A ver, 1,58, a ver. Ahí está. No sé si es de esa sola diapositiva o de todo. Espero que no se hayan movido las otras. Bueno, esto lo tiene. Usted, a ver, primero que nada, vamos a empezar por otra cosa. Eso que está escrito ahí, ¿todos lo tienen a mano a eso que les pasó a Manuel? Sí. Sí. O sea, sí. O impreso o en la computadora, pero lo tienen. Sí. Entonces, en lugar de hacer eso, en lugar de pasar la transparencia, a ver, déjenme ver, quiero ver una cosa.
Vamos a empezar por algunas definiciones muy básicas y las vamos a ir profundizando cada vez más. ¿Todos están de acuerdo con esa definición de eje de rotación terrestre? Que es la línea sobre la cual gira la Tierra, su intersección, alrededor de la cual gira la Tierra y su intersección con la superficie terrestre origina los polos geográficos norte y sur, y su centro es el centro de gravedad terrestre. Acá falta una palabrita para terminar de definirla si es que nos queremos poner exquisitos. Acá, después de línea. Lo que tendríamos que decir ahí es que es una línea recta. ¿Están de acuerdo en que es una línea recta, gente, o es una línea curvada? No, recta. Recta, bien. Es una línea recta que es virtual, o sea, virtual en el sentido que es conceptual, no existe el eje de rotación terrestre como una cosa, no hay un eje que puedas ir a visitarlo. Miren, la guía turística te lleva y te dice, miren, acá se ve el eje de rotación terrestre. Es una construcción conceptual, no es una cosa física. Ahora vamos a hablar empecemos por ahí, paralelo. Pero para hablar de paralelo, a mí me gustaría discutir una cosa, que es más que esa definición. Le voy a pedir a cualquiera de ustedes que me diga, a ver si está escrito ahí. Ahí dice que es un círculo imaginario sobre la superficie terrestre determinado por la intersección de un plano perpendicular al eje de rotación terrestre. Qué lástima que les pasamos las transparencias antes. Me hubiera gustado discutir estas definiciones con ustedes y no dárselas precocinadas como están acá y predigeridas. Pregunta para todos. A ver, si yo tuviera a ver si me sale un círculo que les quiero dibujar una cosa. Imagínense que esta es el globo terráqueo y esto que voy a dibujar ahora bueno, imagínense que eso que dibujé recién es el centro del círculo. No me salió muy bien, pero crean, me permiten decirles que eso es la intersección de la superficie terrestre con el eje de rotación terrestre, o sea que es uno de los dos polos. ¿Estamos de acuerdo, gente, en eso? Bien, Sí, sí. Bien. Sí. Ahora yo les voy a preguntar, los paralelos, ¿se ven? Ay, qué feo que me salió. ¿Se ven así o se ven así? Se ven como una línea, pero porque nosotros estamos viendo como una cara del redondel. No, yo diría como un círculo. A ver, Pero si vos estás viendo una sola cara, no estás viendo como la imagen. vamos a empezar a descolonizarnos. Vamos a suponer que ese punto que marqué ahí, que en realidad es un punto, no es un círculo chiquito, es el polo sur, no el polo norte. Claro. ¿Sí? Si ese punto que está ahí es el polo sur, lo que les estoy preguntando ahora es, ¿cuál de estos dos figuras, ese círculo, acéptenme que eso es un círculo, aunque no lo es, y que esto es una línea recta? La pregunta es, ¿cuál de estos dos es un paralelo? El círculo. ¿Por qué? Sí, porque es perpendicular al eje de rotación de la Tierra. Entonces, El círculo. El círculo en sí no es perpendicular al eje de rotación terrestre. Lo que es perpendicular al eje de rotación terrestre es el plano que intersecta la Tierra y que en su intersección genera ese círculo. Pero está bien, es el círculo. ¿Están de acuerdo todos o hay alguien que no lo vea eso? Chicos, Che, pero Sí, bien, sí. Bruno, Sí, sí. sin cartografía. Bien, vamos bien. Claro. sí, bien ahí, Bruno. sí, estuve viendo algo también. Así que, Esta línea de ahí Sería un meridiano. un meridiano. Y ese meridiano, desde el punto de vista geométrico, ¿cómo lo pueden definir sin usar las palabras que están en la definición que está ahí en la transparencia que tienen ahí ustedes? Un punto paralelo a No, el eje de rotación. un meridiano no es un punto. Una línea, perdón. Una línea. O sí, claro. ¿Es una línea recta o curva?
Y Curva. pasa que en realidad sería curva si lo vemos en un mapa, pero No, no, pero más allá de que, está bien, aceptemos que también un meridiano es una línea imaginaria, no está claro. dibujado sobre la superficie terrestre un meridiano. Pero digo, la pregunta sigue, el meridiano ese, que es una construcción virtual, una construcción teórica, conceptual, Sí, sí, sí. ¿cómo es? ¿Es una línea recta o una línea curva? Más allá de cómo se Recto. ve dibujado en función de cómo Sí, está sí. hecho el plan, el dibujo. A ver, a las chicas les voy a preguntar. A Camila, decime, Cami, ¿es una línea curva o una línea recta el meridiano? Recta. No, No, la verdad que no sé, pero lo estoy diciendo. No, es curva. es No curva. lo sé. Es una línea curva porque resulta de la intersección de un plano, a ver si puedo encontrar algún dibujito más o menos esclarecedor a ver, por acá vamos a poner meridianos paralelos. Creo que por ahí vamos a ver bien. A ver este dibujito de ahí. La resurrección de Jesús no me interesa por ahora. A ver, ahí tiene un dibujito bastante clarito. El eje de rotación terrestre, fíjense cómo estamos colonizados, que casi siempre al norte lo ponemos para arriba, ¿no? Uh-huh. Ese es el polo norte, acá está el polo sur. Esas líneas que están ahí son los paralelos y estas líneas que están acá, las que están ahí con esa forma, son los meridianos. La definición de meridiano es que es la línea imaginaria que resulta de la intersección de cualquier plano que contenga al eje de rotación terrestre y por lo tanto contiene los polos. A ver, lo digo de nuevo de otra manera porque eso es importantísimo. Si de ese punto de partida no empezamos bien, estamos en el horno. ¿Pueden visualizar en sus mentes, imaginárselo a los planos meridionales? O sea, quiero decir, en este dibujo que está acá, el plano meridional sería cualquier plano que esté perpendicular a la hoja, al papel, pero que además contenga el eje de rotación terrestre. Ahí vamos a entrar con unos términos que yo no estoy seguro, yo estoy medianamente seguro que ustedes no han manejado mucho de geometría. ¿Saben que un plano y otro plano se pueden intersectar o no? Y que un plano y una línea también se pueden intersectar. Una línea puede estar contenida en un plano o puede intersectar a un plano. ¿Lo ven a eso o no? ¿O quieren que lo explique un poco más? Imagínense, les pido que hagan este ejercicio ustedes en sus casas ahí. Lamentablemente no tenemos, pongan el papel, la hoja, una hoja de papel arriba de la mesa. A ver, quiero verle la cara, a ver si... a ver, a vos que se te ve, Diana, la cámara esa no la podés apuntar para que se te vea lo que estás escribiendo, ¿no? O vos, Camila, que sí se te ve. O vos, Diana, vos. Dejá la hoja apoyada en la mesa. Y ahora agarrá un lápiz, una lapicera, y ponela intersectando esa hoja en un ángulo que no sea recto, en un ángulo no perpendicular. Claro, entienden que ahí la intersección de un plano con una línea da como origen, ¿qué cosa? ¿Un ángulo? No. ¿Una recta? Tampoco. ¿Un punto? Un punto. O sea, la intersección de cualquier plano con una línea da un punto, que es el punto de intersección del plano con la línea. Ahora agarrá a Diana y apoyá la lapicera en la hoja. ¿Así? Sí, en cualquier forma. Esa lapicera que representa una línea está contenida en el plano. Eso es lo que quiere decir contenida. Obviamente, desde el punto de vista matemático, la línea es algo que no tiene dimensiones más que una sola. Entonces, no es un cuerpo. Más allá de que la lapicera sea chiquita, es un cuerpo, pero yo lo que les quiero decir es que la línea sería un objeto de una sola dimensión, ¿sí?
Sí, sí. La hoja sería un objeto de ¿cuántas dimensiones, don Fede? La hoja de 2 dimensiones. Claro, y el globo terráqueo sería un cuerpo de 3 dimensiones. ¿Están de acuerdo en eso o no? Sí, sí. 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 Lo que yo quiero que Dios, Fede, me ustedes- vas a dejar sorda. ¿eh? ¿Yo? ¿Yo? Sí, no tosas tan cerca del micrófono. Ah, no, No, pues yo Fede, estoy- a Fede le digo. ¿A mí me decís? ¿A quién le No, decís? a Federico. Ah, yo creí que me decías a mí, porque yo estoy gritando mucho también. Después me No, cagan a no, todos. es la tos que me está dejando sorda. No, igual tose mi hermano, pero que está como, no sé. Pero bueno, cuando tose lo desactivo el micrófono. Dale un trago de calito. Sí, sí. ¿Probaron el mate amargo con ruda? No. Aún no. Me estoy mudando, pero Felicia, ¿dónde está el mate? Bueno, a ver, volviendo a tu punto. Una línea y un plano se pueden intersectar generando un punto, o la línea puede estar contenida en el plano, por lo tanto, esa línea es, pregunta para doña Camila Cardetti, si la línea, que me la sacó la Diana, pero está bien, porque Diana estás escribiendo, no no hay problema. Nos podemos imaginar la línea aunque no esté. Tampoco Digo, encuentro las lapiceras. Yo tampoco terminé de escribir, profe. Dijo, una línea y un plano se pueden intersectar eso generando un está, punto. a ver si está escrito, porque no sé si tenés que anotarlo. Creo que está todo escrito ahí. Ah, no sé. Déjame ver. No está. Entonces dale, anota. Y cuando la representación que está haciendo ahora la DAI, Sí, ¿contenido se llama? la línea está contenida en el plano. Bien. La pregunta que viene ahora es, ¿esa línea contenida en el plano es paralela al plano o no es paralela al plano? ¿Sí? Y da la vuelta a 90 grados, girala a 90 grados a la hoja, ¿y ahí es paralela al plano o no? Ah, chalá, Y ahí, Pero Sí, sería, Difícil. los renglones, es paralelo a los renglones, si ese es el plano. No. olvídate. Imagínate que no tuviera renglones. La pregunta es, Sí, recién, eso cuando para estaba perpendicular a como está ahora, ahora ustedes es dijeron que era paralela perpendicular. al plano. Y ahora Ahí, así está paralela. paralela. ahí está paralela. ¿Y Sí, así? y ahí está perpendicular. No, No, Al paralela revés. al plano. Si también hay está un espacio. paralela. Ah, ¿también paralela? Claro, porque lo diferente es, acá es lo que quiero llegar, diferente es que la lapicera estuviese suave, inclinada, en cualquier ángulo, inclinada, así Como por ejemplo. ¿Sí? Ah, ¿Entienden? Si está inclinada con respecto al plano, genera un punto. Si Hay está una cuestión que me está ¿Cómo? generando confusión, una pregunta. Sí, Cuando nosotros lo vimos en cartografía, me acuerdo que nos habían presentado que el punto lo sacábamos, o sea, el meridiano se sacaba del meridiano de referencia, sí. se medía esta recta, digamos, poniendo que esto circular. No, pero ya vamos a llegar a eso, es otra esta. Estamos hablando de geometría del secundario estamos hablando ahora. No, Bueno, todavía no llegamos a la parte de... Ahora, haceme un favor, Diana, te agarro de profesora ahí. Poné la lapicera paralela a la hoja, pero no tocando la hoja. como lo tenés. Así. Ahí la línea es paralela a un plano, al plano que representa la hoja, pero no está contenida en el plano. Bien. Por ahora, Sí. a lo que quiero llegar es que nos pongamos de acuerdo con el lenguaje, porque muchas veces uno no entiende lo que le dicen, pero es porque no entendió de qué está hablando el interlocutor. Por eso es que no hace falta que se sepan estas definiciones, jamás se las voy a pedir, pero cuando avance un poco más, estas cuestiones les tienen que quedar claras. No sé si me explico. Sí, sí. Sí. Cuando yo diga que la línea está contenida en el plano, quiero decir que es paralela al plano, pero está Está además, así. exactamente. Y cuando diga que La línea. porque ya ahí vamos a hablar más adelante. Ahora, haceme un favor, Diana,
Perdón, Diana, que te agarre No, no. Haceme un favor, agarrá la hoja y girala, hacé un cilindro con la hoja. No, Lo más no entiendo para qué, o sea, un ejemplo de esto. Ahora vamos a llegar, teneme paciencia. Bueno, Ahí está un cilindro. Y ahora, imagínense que adentro de ese cilindro metés la lapicera justo en el medio del cilindro. En el medio, imagínense que está ahí. claro. ¿Se Sí. imaginan? ¿Lo ven a eso? Sí, sí. Ahí, la línea recta y el cilindro son Paralela. sí, pero Contenido. además tienen una No. cualidad especial, que es lo que yo quiero llegar, porque más adelante nos vamos a meter con eso, son coaxiales. El eje del cilindro comparte, es coaxial con la línea recta. O sea que el eje de la Tierra es coaxial. El eje de la Tierra sería coaxial con el eje del cilindro cuando el sistema de proyección es Mercator, la común, no es la transversa de Mercator, sino la Mercator, la que usaron en todo el secundario y en todo el primario. ¿Se acuerdan cómo era la proyección Mercator? Sí, sí. Que tenía el ecuador lo tenían horizontal, los meridianos los tenían verticales. No tengo ninguna pelotita. ¿Eh? No, que no tengo ninguna pelotita para hacer la No, representación. no te preocupes. A ver si encuentro una acá. Este podría ser esta figura. Ahí tienen, miren. No, esta No no. sé. Corre la. Ah, soy yo, no dije nada. Mercator mapa. A ver si me muestra un mapa de Mercator. Este mapita, este de acá, es el resultado de proyectar la superficie terrestre sobre un cilindro, pero el cilindro, el eje del cilindro, cuando estaba enrollado, como tenía la hoja recién Diana, el eje del cilindro era coaxial con el eje de rotación terrestre. No solamente era paralelo al eje de rotación terrestre, sino que compartían la misma ubicación espacial, el eje del cilindro y el eje de rotación terrestre. ¿Se va entendiendo a dónde quiero llegar con esta cuestión? O sea que es coaxial cuando la línea paralela pasa por el centro del cilindro. Por el eje del cilindro, no por el centro del cilindro. El cilindro no tiene un centro. Bueno. Tiene un eje. Ok. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Sí. La Tierra, por ejemplo, tiene un eje de rotación terrestre, por eso me importa tanto afianzar estos conceptos, porque todo lo que sigue después está pegado a esto. El eje de rotación terrestre es una línea imaginaria, y esa línea sí tiene un centro, que es lo que está explicado en esta guía, muy sucintamente, que es el centro de gravedad terrestre. Ahí sí hay un centro, pero es el centro de gravedad terrestre. Es un punto. Equidistante de ambos polos. Eso es un punto. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, el paralelo es un círculo imaginario sobre la superficie terrestre determinado por la intersección de un plano perpendicular al eje de rotación terrestre. Si yo estoy viendo la Tierra desde alguno de los polos, parado arriba de uno de los polos, a los paralelos los voy a ver como círculos y a los meridianos los voy a ver como líneas rectas. Si en lugar de estar así, parado sobre alguno de los polos, estoy, como mostré hace un rato, el dibujo de hace un ratito, a ver si la puedo encontrar de nuevo. Bueno, en este dibujo los dos se ven como líneas curvas, pero los meridianos acá se ven como círculos, que son cada vez más grandes. ¿Vamos bien hasta ahí, gente? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Hasta acá, círculo. Interrúmpanme todas las veces que hagan falta, ¿eh? No tengo ningún problema en explicar todo, porque esta parte es por un central. ratito. ¿Eh? Entonces. Acuérdense que esto está siendo grabado. Bueno, anoten. Sí, no hay problema. No es por anotar, es porque se me hizo lío. Entonces los paralelos van paralelos. Ah, no, porque que se llame. Los paralelos son círculos imaginarios. Pero van perpendicular al eje.
El plano, los planos que generan los paralelos son perpendiculares al eje de rotación terrestre. ¿Se entendió o lo digo de nuevo, Camila? Yo me parece que la Cami se me perdió un poco. Lo que estoy diciendo... Está bien. Está claro, ¿no es cierto? Bueno. Sí. Bueno. Entonces, el paralelo del círculo imaginario sobre la superficie terrestre determinado por la intersección de un plano perpendicular al eje de rotación terrestre. El plano ecuatorial es igual que el anterior, pero la diferencia entre cualquier paralelo y el paralelo ecuatorial es que es equidistante de ambos polos. Es el 0, ¿sería? Ya vamos a ver a eso. Todavía no hablamos de ángulos. Todavía no empezamos a hablar de ángulos. Sí, es cierto, es la latitud 0, pero ya después vamos a llegar a esa parte. Todavía no. Ya después más adelante vamos a hablar de eso. ¿Estamos de acuerdo, gente, hasta ahí? ¿Hola? Sí. Sí. Los meridianos son líneas imaginarias que resultan de la intersección de cualquier plano que contenga al eje de rotación terrestre y por lo tanto todos los meridianos pasan por los polos. Todos los meridianos, cualquier meridiano. Y ahora viene una cuestión que es más conceptual. No se asusten, porque les voy a hacer una pregunta que asusta, pero no se me asusten. Esperen que los quiero ver. ¿A dónde están ustedes? Acá. La pregunta que quiero hacerles ahora es, con esas definiciones que les he dado ahora, no, acá no quería escribir acá. Todavía no tengo abierto el bloc de notas. Esperen un cachito. Vamos a abrir el bloc de notas. Con eso que hemos visto hasta ahora, ¿cuántos? Está re mal tu hermano. ¿Eh? Sí, también gripado. ¿Cuántos paralelos hay? ¿En dónde? Ay, no, está no lo hizo, supongo. ¿Entendieron la pregunta? ¿Cuántos paralelos ¿Cuántos hay? paralelos hay? Y- ¿En general? 2, 3, 20, 50, 90, 180. Hay su pregunta. 60, A ver, ¿quién me dice un número? 60, Voy a volver a la definición. No es 60. La cantidad que vos quieras. Infinitos puntos va a haber. Exactamente. No, puntos no, paralelos. Paralelos. Hay infinitos paralelos. Ahí Es que va. la palabra intersección me confunde. ¿En qué sentido, negra? Porque recién dijimos que era un punto. No. Sí, porque ¿Cuándo se dijiste genera un eso? punto. Dijimos ¿Cuándo? que cuando hay una intersección de una línea y un plano, se genera un punto. Pero ahora estamos intersectando un plano con la superficie terrestre o con un círculo, con una esfera. Ah, listo, ahora sí. ¿Segura, no? ¿O me estás dando la razón porque no querés discutir? No, más? sí, no le voy a dar la razón. Si son temas no importantes, sí le voy a dar la razón. Sí. Bueno. Entonces, el paralelo es entre la línea, entre Perdón, Camila, gracias, te agradezco que hayas planteado esa duda, porque a mí me sirve Diana. Dayana, perdón, Dayana. Gracias porque me ayudás a explicar mejor las cosas. Creo que no puse el suficiente énfasis en aclarar que la intersección de una línea con un plano da como resultado un punto, si es que la línea está oblicua o perpendicular al plano. La intersección de dos planos da como resultado, ¿qué da como? A ver, Dayana, te voy a molestar de nuevo que agarres otra hoja de papel, la hoja que tenés y otra más. Ahí está. Y a esas dos hojas, ponelas una inclinada tocando a la otra. Ahí está. Ahora sí lo veo bien. La intersección de dos planos da como resultado, ¿qué cosa? Una línea. Una línea que tiene una cualidad particular. ¿Cuál es la cualidad que tiene la línea? Recta. Recta, exactamente. Y esto sería el paralelo. Y no, pará, no te apures. La intersección de la intersección de dos planos da como resultado una línea recta.
la intersección de un plano con una superficie curva como la Tierra da, plin, 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 ¿qué da como resultado? La intersección de un plano cualquiera con el globo terráqueo. A ver, imagínense. Una línea curva. Ejemplo. Claro, si yo agarro un cuchillo filoso y corto una manzana, el resultado en la superficie de la manzana va a ser la línea de corte. Pero esa línea es curva, ¿entienden lo que estoy diciendo? Sí. Seguro que lo entienden. Miren que ahora estamos en el mar y estamos con el agua en los tobillos, ¿eh? Nos vamos a meter hasta la cabecita cuando lleguemos, cuando Y termine. eso, la última, lo del plano más la circunferencia, no, El cuerpo. El cuerpo, sí. Da da como resultado una línea curva, que eso es el paralelo. o los meridianos, depende de cómo esté el plano. Si el plano es perpendicular al eje de rotación terrestre, es un paralelo. Si el plano contiene al eje de rotación terrestre, es un meridiano. Está listo, ahora sí. ¿Se pesca la idea? Miren que lo tienen que agarrar bien a esto, porque se pone espeso después, les aviso. Plano, cuerpo. Si yo corto, imagínense que agarro una manzana y la corto por el cabo, me meto justo por el cabo. El resultado, el perímetro de ese corte, ¿qué va a ser de la manzana? ¿Un meridiano o un paralelo? Un meridiano. Exactamente. Y si en lugar de hacerlo así, corto transversal al eje de la manzana, ¿qué tengo como resultado? Un paralelo. Exactamente. Entonces la pregunta que sigue, fíjense que hasta ahora, salvo hablar de perpendicular o oblicuo, contenido y paralelo, no hemos hablado de ángulos, de latitud, de longitud, porque a mí me interesa que vayan agarrando el concepto desde el punto de vista bien conceptual primero. Y lo que les pregunté recién, ¿entienden que la cantidad de paralelos y la cantidad de meridianos que puede tener es infinita? Porque puedo hacerlo tantas veces como quiera a los paralelos y a los meridianos. Porque hay infinitos planos que pueden cortar a la superficie terrestre en cualquiera de las dos orientaciones. Sí. ¿Entienden? Lo que no tiene significado, por lo menos para mí, no sé si, creo que hay unos locos que proponen, así como hay una, no sé si ustedes sabían, que hay una sociedad de la Tierra plana. ¿Sabían eso? Bueno, del mismo modo, también hay gente que cree que las vacunas no sirven para nada, y también hay una geografía media locada, que yo no me metí mucho. Un alumno de geología una vez me vino a plantear que hay locos que proponen que los planos para definir lo que vendría a ser los meridianos, los paralelos, no son ni perpendiculares ni contienen el eje de rotación terrestre, están en cualquier lado. Pero ahí ya se nos descalabra todo. Yo por lo menos no me da la cabecita para pensar en eso. Por ahora vamos a mantenerlo simple, digamos. No sé si me explico. Si yo les preguntara, si yo les preguntase, ¿cómo definís un paralelo y cómo me definís un meridiano? O cuál es la diferencia básica, fundamental entre un paralelo y un meridiano, es que el plano que generó el paralelo está perpendicular al eje de rotación terrestre y el plano que generó el meridiano contiene al eje de rotación terrestre. Y nada más. ¿Sí? Bien. No hay una línea, llamémosle Dayana, no hay una línea Dayana-Duarte, ¿sí? En donde, que resulte por lo menos no tiene nombre, que yo sepa, que resulte de la intersección de un plano que sea oblicuo al eje de rotación terrestre. No existe eso. Yo no lo conozco. Pero se lo imaginan en la cabecita de ustedes. Es como si yo agarrara el cuchillo y cortara la manzana en diagonal, ni perpendicular al eje de la manzana, ni conteniendo al eje de la manzana. ¿Se pesca la idea o no? Sí, sí. Bien. Con la manzana, sí. Con la manzana, sí. Una manzana como elemento motivador de clases. Claro. ¿Hasta ahí vamos, gente? ¿Se va entendiendo o no? Bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar de ángulos. Y recién cuando hablamos de ángulo, hablamos de latitud y de longitud. La latitud está mucho mejor dibujado acá que lo puedo dibujar yo. Esperen un cachito que lo vi por ahí en un dibujito recién.
¿Dónde estaba? Acá está, miren. Este es un dibujo bastante bonito en el sentido que se entiende bien. La latitud es el ángulo medido. Supónganse que yo esté parado ahí. Ahí debe ser más o menos Albania. ¿Están de acuerdo en que es Albania eso? No, no es Albania. No. No, el Medio Oriente. Irán. Sí, Irán, exactamente. Si yo estoy parado ahí, la latitud es el ángulo que hay entre ese plano, el plano ecuatorial. El plano ecuatorial es esto, ese triángulo que está ahí es el plano ecuatorial, que por supuesto llega, o sea, es todo el planeta, está cortado al medio el planeta con eso. Es el ángulo formado entre este plano ecuatorial y el punto en cuestión, pero medido desde dónde, gente. ¿Cuál es el centro ese? ¿Qué centro es ese? De gravedad. El centro de gravedad terrestre. O sea, Centro de el gravedad. ángulo este ángulo, medido entre el plano ecuatorial. ¿Les queda claro qué es el plano ecuatorial o lo tienen agarradito con las pestañas? De las pestañas. Ah, bueno, entonces vamos a aclararlo de nuevo. Ahora volvamos al ejemplo de la manzana. La manzana yo la corto exactamente al medio. Me quedó dividida exactamente al medio y ese es el plano ecuatorial de la manzana. Ujú. Entonces, desde ese plano, empezando desde ese plano hacia el punto, pero con el eje en el centro de gravedad terrestre. Esa es la latitud del punto. Bien. La pregunta es, y ahora viene otra pregunta más, que viene acá. Entonces lo voy a escribir acá, la respuesta a esta pregunta que dijimos hace un rato, y ahora voy a preguntar, hay un concepto que lo voy a explicar ahora, que ustedes no creo que estén muy familiarizados con esto, que es el concepto que a mí me interesa mucho que ustedes lo tengan, no se asusten, es matemático, pero no es tan complicado. El dominio es el conjunto. Esperen que voy a tener que prender la luz en mi casa porque ya no veo el teclado. Aguanten un segundo. Ahí está. Prendí la luz para poder ver lo que escribo. El conjunto de valores posibles que puede tomar una variable. Una variable. Esto lo vamos a tener que entender, lamentablemente. Yo sé que estas cuestiones son áridas para ustedes, pero van a tener que meterse, porque sobre todo cuando trabajemos con los SIG, a esto de acá lo tienen que entender claramente. Por ejemplo, si yo les dijera, vamos primero, me aparto un cachito de lo que estamos hablando para que entiendan de qué estoy hablando. Imagínense que ustedes geógrafos están tomando una muestra, están muestreando las alturas de la población de una ciudad. Lo pueden hacer censalmente o pueden directamente muestrear, perdón, no, me expresé mal. Estadística, algunos de ustedes ya la han hecho, ¿no es cierto? ¿O la están haciendo? Sí. ¿Saben la diferencia entre muestra y población? Sí. La muestra es una porción de esa población y la población es toda. Ujú. Imagínense que cierran la universidad, la cierran con candado, no dejan salir ni entrar a nadie, agarran uno por uno y le miden la altura de todas las personas que hay adentro de la universidad. La pregunta es, si tuvieran esos datos, traten de hacer un experimento mental. ¿Cuál sería la altura más chica que van a encontrar? Imagínense que el jardín de infantes está cerrado, o sea, no está el jardín de infantes. Vamos a pensar nada más que en la gente que está, los alumnos y los docentes. ¿Cuál sería la altura más pequeña que piensen que van a registrar si van a muestrear a toda la gente? Van a medir las alturas de todas las personas. 1,45. 1,45 m. Sí, yo me tiraría más abajo todavía, pero bueno, vamos a poner... Si hay alguien enano, pobre, lo resacaste de la población. Sí, pero ¿cuántas probabilidades hay de que los que estaban ese día dentro de los... Es población, vos no podés discriminar. Pero no está en una muestra, no está en un universo. No, dijo la población. No, me encanta. No, dijo que cerró la universidad y quedaron los que quedaron y midieron a los que quedaron. ¿Y si en la muestra había alguien enano?
Se repicó, Campo, se picó. Me encanta que se genere. Si hay alguien enano, me confunde. En el grafiquito esa es la variable que queda distante. Pero puede ser. Me encanta que se genere esta discusión, porque esta discusión hace mucho a cuando vayan a trabajar sobre todo con los SIG para definir la variable y el alcance de la variable. Ustedes tienen que considerar siempre todos los escenarios. O sea, si hay posibilidad de que haya una persona, como los enanos no se les puede decir enanos, se les dice personas con escasa altura. ¿Cómo es para ser Talla baja. ¿Eh? Talla baja. Talla baja, bueno. No sé si se dice. ¿Eso Por lo es menos, así? ¿O lo la selección de fútbol es selección de talla baja. Bueno, entonces talla baja. Imagínense que la menor de las alturas, si hubiera enanos, no creo que haya alguien de menos de 100 centímetros. ¿Están de acuerdo? Sí, no. Creo Entonces, que no. menor valor, para que metí la pata, menor valor, 100 centímetros, mayor valor, ¿cuánto es el mayor valor? Y sí, no sé. Creo que la persona más alta del mundo mide 2 metros y algo, no sé. Vamos a poner 250 centímetros, ¿sí? ¿Qué? Sí. 2 metros y medio. 2 metros y medio. Porque, a ver, porque vos tenés que considerar, vuelvo a insistir, no tenés que considerar cuáles son los valores más probables, tenés que considerar el mínimo valor y el máximo valor posible. Por eso se llama, y ese es el dominio. Ahora la pregunta que sigue, que acá tiene mucho que ver y si hace falta que me detenga en esto, no tengo ningún problema en detenerme en esto, porque va para los SIG, va muy cargado con significado. Lo que les quiero decir es, ahora vamos a hablar de otro concepto que no tiene que ver con la transparencia, pero ya que estamos, lo vamos a meter. Fondo de escala es la menor división del instrumento de medición. O lo que conceptualmente sea relevante. ¿Qué quiero decir con esto de que conceptualmente sea relevante? ¿Con qué instrumento medirías vos la altura de la gente? Don Federico. Con un metro. Con un metro. ¿Y cuál es el fondo de escala de cuál es la menor división que tiene el metro ese que usás para hacer trabajos de carpintería y todo eso? Y centímetro o milímetro, capaz. 1 milímetro. El fondo de escala de 1 centímetro, de 1 metro, el fondo de esto, el fondo de escala de 1 metro es 1 milímetro. Pero en realidad, para medir una altura de una persona desde el punto de vista conceptual, ¿tiene sentido dar la altura de una persona en milímetros o con el centímetro alcanza? No, con el centímetro de alcance. Eso es lo que digo que conceptualmente sea relevante. No tiene sentido medir las alturas de las personas, a no ser que sean los bebés. A los bebés creo que sí los miden en milímetros. Pero las personas ya un poco más adultas los miden el fondo, porque el cambio ese de altura no es importante con un detalle mayor de 1 centímetro. ¿Se pesca la idea o no? Sí, sí. Entonces, conceptualmente, el fondo de escala es de 1 centímetro, aunque el instrumento de medición sea 1 milímetro. Entonces ahora viene la pregunta que quiero hacer, que es la pregunta con la cual me metí con el tema de la latitud y longitud. Si el menor valor posible es 100 centímetros y el mayor valor posible son 250 centímetros, ¿cuántos valores diferentes voy a poder medir? 150. 150. ¿Lo ven a eso? O sea, va desde 101 hasta 250. ¿Entienden que son 150 valores diferentes? Sí.
Bien, ahora que expliqué eso y que se entendió con ese ejemplo, la pregunta que ahora sí quiero hacer es, ¿cuál es el dominio? ¡Ajá! El dominio de las latitudes. A ver, ¿quién me dice? Latitudes. Y 0 y... Son, Ajá. 0 y 90. no, 180 sería si el fondo de escala es en grados. Un grado. Si el fondo de escala fuese en grados, que no es en grados, es grado, minuto y segundo, pero mantengámoslo por ahora en grados. ¿Cuál es el dominio de los valores de las latitudes? 180. No, ¿90? ¿90? no. Ajá, sí los quería agarrar, pajarito. ¿Por qué no 180? A ver, eso, así me gusta, que se animen a preguntar. Si va de 0,90 y 0,90, 90 más 90 son 100. Mira, vamos a poner el amigo Google Earth acá. El gran Google Earth. No me acuerdo si lo tengo configurado para latitudes o para, a ver, déjame ver. Vamos a pedirle que nos muestre alguno de ustedes de algún pueblo, ¿no? ¿De dónde es? No. Bueno, San Basilio vamos a poner. San Basilio. De San Basilio no soy, pero... ¿Eh? San Basilio, Córdoba. A ver, déjenme ver cómo lo tengo. Sí. Me imagino que ya les han enseñado, cuando usaron el Google Earth en otra materia, que los valores que están desplegados, a ver, esperen que lo voy a agrandar un poco a esto porque está muy chiquito. A ver. A ver. Me imagino que cuando les han enseñado eso en Google Earth, les han enseñado que esos valores que están ahí son la latitud y la longitud. Sí. ¿Están? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Bueno, a ver, Bruno, decime qué valor es ese. Léemelo con tus palabras. No se ve nada, profe. ¿No se ve nada? Pobre Bruno. No, Va, yo se lo no acerco llego de la a ver. pantalla, sí. Yo A lo ver. leo. Pero A ver, espera un cachito que voy a ver si te lo puedo agrandar un poco. Ahí está, Bruno. Ahí sí se ve, ¿no es cierto? ahí sí. Bueno, léemelo como lo lees vos. Léemelo al valor ese. Dice latitud menos 33,497617 grados. Bien. No dice latitud, dice lat. Vos le incorporaste el concepto de latitud. Está bien, pero ahí dice lat menos 33 y no dice coma, dice punto. Menos 33.497617 grados. Entonces, de nuevo pregunto, ¿cuál es el dominio de las latitudes? Ahora que tienen ese ejemplo ahí. Infinito. No. Suponiendo que fuera nada más que en grados, sin los decimales. Menos 90 más 90. Exactamente, todo lo contrario. Ajá. Claro, exactamente. Menos 90 el polo sur, más 90 el polo norte. Si tuviese expresado en grados. Para algo sin- iban a servir los gráficos de funciones. Entonces, el dominio de las latitudes son, Claro. en realidad, son los reales, ahora vamos a hablar de eso también, entre menos 90 y más 90. Pero entre De medio las de latitudes. las latitudes, entre menos 90 y más 90. Los reales, ahí vamos a hacer una aclaración más, porque estoy seguro que ustedes no manejan ese concepto. A mí me interesa que ustedes entiendan que hay, básicamente, aunque el quantum los diferencia de otra manera, pero hay números enteros Uy.
y números reales o decimales. A ver, ¿quién me dice con lo que se acuerden del secundario cómo se caracterizan los números enteros? ¿Cómo lo definí? Suponete que se lo tenga que explicar a un nene que no entiende nada. ¿Cómo le dirías que un número es entero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, No, 7. sí, no con un ejemplo, sino explicarlo con palabras, con un concepto, digamos. No va a tener coma. Punto. Exactamente, está sin decimales, ese es un número entero. Es un número sin decimales, o sea, sin números que siguen después de la coma. ¿Entienden eso? Sí. Entonces, si los números son enteros, el dominio es en los números entre menos 90 y más 90, que en total son 180 valores. ¿Estamos de acuerdo? Pero no va entre 0 y 180, va entre menos 90 y 90. ¿Estamos de acuerdo, gente? Sí, sí. Ahora, si los números son decimales o reales, ¿cuál es la cantidad de valores posibles? Todos los reales entre menos 90 y más 90. Claro, y la cantidad de valores posibles, ¿cuánto es? Infinitos. Infinitos. Exactamente. ¿Entienden eso? ¿Se pesca la idea, gente? Sí. Sí. Bueno, ahora vamos a discutir el dominio. ¿Cuál es el dominio de las longitudes? Una pregunta, ahí Sí. en el PowerPoint ¿Perdón? en el Power tenemos dominio de la variable latitud, número, y tenemos un espacio para completar, pero hay 3 espacios. A ver, déjame ver dónde está. ¿Ahí o más adelante? En donde dice algunas definiciones, ahí. Ah, usted no lo tiene. Nosotros tenemos Entonces como no una... tengo la misma versión. Espera que voy a abrir la versión que tienen ustedes. Espera. No guardar. Dice número, supongo que es entero, entre menos 90 y más 90, porque hay 3 espacios para completar. Dame No un sé. minuto que la busco y te le contesto, porque ¿dónde estoy acá? Alumnos. ¿Ustedes, chicos, lo tienen así? Sí. No, estoy metido en otra materia. Espera, cachito, que mi unidad. Disculpen, UMRC, docencia, DITAE, 2021, alumnos DITAE. PDF. ¿Dónde está PDFs? A ver. Creo que se me ha molido. ¿Cómo? A ver acá. ¿Cómo hago No, para en la tercera diapositiva. a la tercera? Ahí está. Esa. Espera que la tengo que descargar, chicos, porque si no me va a hacer renegar esto. Para cómo agrandé mucho el tamaño de la página para que ustedes puedan ver. Y se me armó bolón, que esperen un cachito. Voy a bajarle. Descargar. ¿A dónde está descargar? Acá. Un segundo, perdonen la demora. Producciones PPT. Lo vamos a meter acá. UNRC, docencia, grado. CAE 2021. Proyecciones. Ahí está. Y ahora. Vamos a abrirlo con él. Quedó enorme San Basilio, che. Espera un cachito que. Ahí está. Y este no es, sino que es. No, ahí no era. UNRC, docencia, grado, CAE, 2021. Ahora sí creo que me va a dejar abrirlo como yo quiero. En la página número 3. Lo que le sigue. Era la 4. Bien. Eso. Número entero, número sin decimales. Número real, número con decimales. Ah, pícara, claro, ya se los vi, yo se los había dado a las respuestas, yo. Ahí está. Pero mi pregunta es la de más abajo, donde dice dominio de la variable latitud, número. Eso es Dale, lo que lo... dale, entonces ¿Entero o dale. decimal? ¿Qué diría ahí? ¿Número qué? ¿Real o entero? Acá, Real, ¿no? real. Entre
menos 100. Bueno, todavía. Ya dijo la respuesta. Me agarraste, picadona. Entre Dije menos 100, no dije 180. cuánto. No dije cuánto. Pero este otro es real entre menos 90 y más 90. ¿Estamos de acuerdo, gente? Sí. Bien. Bien. No. ¿Cómo que no? La La latitud latitud. El de latitud es real. es real entre menos Bien. 90 y más 90. Bien. Y ahora vamos a discutir el de la longitud, porque eso queda pendiente todavía. Para hacer el de la longitud, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a alejarnos acá. ¿Qué pasó? No me deja. ¿Por qué no me deja achicar esto? Me hace girar en vez de. Me cambio los controles. Bueno, vamos a hacer así. Chao, San Basilio. Chao, Argentina. No, no tan lejos, para que me fui. Ya quisieron. Y vamos a, sí, la verdad, con el pandemia esta, vamos a Hola ponernos España, ¿qué se siente? cerca del Ecuador para ir más fácil. Y Quiero ahora morir. lo que voy a hacer es pararme, me voy a ir, miren, ahí estoy parado en el Océano Pacífico y tengo longitud, vamos a mirar la longitud nada más. Los invito a que juntos miremos la longitud. Menos 86, menos 101, menos 107, 115, 126, 137, 150, 160, 171, acá está, miren, ahí está Tuvalu. Ahí está Tuvalu. Ya van a ver por qué es importante Tuvalu. Y ahí está, 179, positivo y negativo, ¿lo ven? Ah, sí. Ven que alterna entre positivo, hay un punto más cercano por ahí, vamos a ponernos menos y ahí. Por ahí estoy menos 179, más 179,98. O sea, el 180 está cerquita, por ahí está pasando el meridiano menos más 180. O sea, coinciden, es el mismo. El meridiano menos 180 y el meridiano más 180 coinciden. Es el mismo. Sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? El Bueno, antimeridiano puede ser. no, eso O es sea, el antimeridiano del meridiano cero. Claro. ¿Están de acuerdo o no? O sea, Sí. para que ahí me. Gracias. Creo que fue el Federico el que habló, ¿no? Sí. Cuando dijo antimeridiano. Muy bien, Federico. A mí me Hace interesa un- mucho que entiendan eso, que entiendan que el antimeridiano, el menos 180 más 180, es el antimeridiano del meridiano cero. Si O hace sea un que hueco en la Tierra, salía en el meridiano. exactamente todo lo contrario. Sí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, gente? Sí. Bueno, entonces, volviendo a la presentación en PowerPoint, el dominio de la variable longitud es el números reales entre menos 180 y más 180. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Y también les quería decir que el sistema sexagesimal es el modo de expresar un ángulo en grados, minutos y segundos, donde el ángulo recto vale 90. Hay modos, hay formas de expresar que no se las voy a contar y nunca, nunca se las voy a pedir que sepan. Creo que la clase anterior se los mencioné así para pasar nada más, que hay otros sistemas de expresar un ángulo, que son, por ejemplo, el centesimal. En el centesimal, el ángulo recto vale 100 grados, la vuelta completa vale 400, y lamentablemente no se pudo imponer, y seguimos colonizados por los británicos, que son los que diseñaron este sistema. Y la otra cosa que quería discutir con ustedes es el punto antípoda, que es el punto que resulta de la intersección. Esto lo hicieron en cartografía, me imagino. Sí. ¿No? Bien. No creo que haga falta que lo repasemos, ¿o sí? Porque ese es un concepto bastante fácil de entender, el del punto antípoda. Creo que no tienen problema, ¿no? No. Bien. ¿O quieren que lo explique? A ver, ¿alguien dijo algo? Sentí un ruidito yo. ¿Alguien quiere decir algo? No. ¿Qué pasó recién que sentí el ruidito de la... Es que están hablando en el grupo y está sonando mi celular. Ah. Por eso, ahí lo paro. Bueno, entonces, está claro que los reales, el dominio de las longitudes entre menos 180 y más 180, ¿sí?
Ujú. Bien. Ahora lo que quiero que discutamos un poquito, que nos quedan 7 minutos para discutir, y un poco más, no me quiero ir por las ramas, quiero discutir. Les voy a dar una pregunta que no sé si está en la guía o acá, que creo que cartografía lo deben haber discutido, espero que lo hayan discutido, que es, yo no sé si ustedes sabían, pero los paralelos no hubo mucha discusión en definir el paralelo cero, el ecuador, y crecer en menos 90 y más 90 hacia cada uno de los polos. Pero con el meridiano sí hubo una discusión bastante importante. Hubo paralelo, hay varias películas hechas con el tema ese de dónde está el meridiano cero. ¿Qué pasó a esto? No se me pone nada. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero por ejemplo, los franceses habían puesto el meridiano cero pasando por París. Los romanos, los italianos por Roma, los españoles en algún momento, los holandeses también lo hacían pasar por otro lado, al meridiano cero. Hasta que se juntaron todos los que entendían de geografía y dijeron, loco, pongámonos de acuerdo porque esto es un bolonqui. Y decidieron que el meridiano cero iba a ser el meridiano de Greenwich. Pero hay una razón, no es que se pusieron de acuerdo, es este y listo. Hay una razón, que creo que en cartografía se las deben haber enseñado, por qué el meridiano cero es ese. ¿Lo sabían a eso o no? La verdad que no me lo acuerdo. Se los cuento, no porque nunca les voy a preguntar esto en la materia, pero es un dato re interesante. A mí por lo menos me copa. Me parece re interesante. Y les voy a invitar a que hagamos un ejercicio mental juntos. A ver, vamos a poner, esperen un cachito que esto se me complicó el dibujo este. Acá me voy a extender un poquito del horario de la clase, pero me parece que les va a gustar. Supónganse que este meridiano, ¿se acuerdan que dijimos que esto podía ser que fuera un meridiano, esta línea recta? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Bueno, este meridiano fuese a donde estamos nosotros, es decir, menos 64 grados. Y uno de ustedes me va a decir qué hora es ahora. La hora con grado, con hora y minuto nada más. 19:16. 19:16 del día, ¿qué día es hoy? 0704. Miércoles 7 del 4. 07 del 04. Ustedes saben que, por ejemplo, en España, a esta hora, España está más o menos, ya que estamos, lo vamos a mirar acá, vamos a poner España, cualquier lugar de España tiene la longitud 4 grados. En España hay 4 horas de diferencia con respecto a nosotros, ¿sí? Entonces están en un meridiano que está, esperen que digo el meridiano, que donde diablos estaba. Ayúdenme, chicos, que no me acuerdo cómo era para dibujar. Las formas, al lado del pincel, al lado. Bueno, vamos a dibujar el meridiano de 4 grados, ¿sí? Ahí está. Más o menos 64 grados. Entonces, en este meridiano, de 4 grados, miren que ahora le vamos a poner 4 grados, si quieren 0 grados, es lo mismo, 4 grados positivo, 4 grados positivo, no negativo. La hora en España, van adelantado 4 horas, son las 19:04, ¿cuánto es? 23. 23:16, la misma, los minutos son iguales, del mismo día, 7 del 4, 07 del 4, ¿sí? Sí. Pero, si me muevo un poquito más para allá, por ejemplo, si me muevo un poquito nada más, en algún lugar de Alemania es muy probable que ya sea o Alemania o el que dijimos recién, Irán. Esperen un cachito que encuentre de nuevo la línea esta. Por acá, en el meridiano, esperen que me mueva. ¿Cómo se hace para moverse acá? Acá está. En el meridiano este deben ser las
no sé, 2 y 16, pero Del 8. el 8 del 4. Ya cambiaron de día ahí. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bien. El problema es que en el meridiano cero, que está por acá, el meridiano cero está muy cerquita de esta línea. Vamos a dibujar el meridiano cero, ¿no? ¿Dónde estaba la línea? Carajo, me escapan. Tiene que poner el inicio, ¿no? Acá. Gracias, chicos. Vamos a poner el meridiano cero, que está por acá. No, esperen. No, para el otro lado. Y para el otro, no, el meridiano cero está acá, pero el meridiano 180 está para el otro lado. Esperen que de nuevo, formas. Ahí está. No, esa no. Esta. Ahí está. El meridiano cero, el meridiano menos 180 va a estar por acá, el 180. Entonces, esperen un cachito, ténganme paciencia, chicos, porque no soy muy canchero para manejar esto, se habrán dado cuenta. Acá es 180 grados. El problema es que en el 180, son probablemente sean las 23:16 o 20, o lo que quieran, 23:16. Ajá. De este lado son las 23:16. No, perdón, ¿qué 23:16? ¿No son 12 ahora? Sí, son 12, me equivoqué. Ayúdenme. Las 11. De la mañana. Las 11:16 del 8 del 4, pero ahí, acá, al ladito, también son las 11:16, porque el horario del día no puede cambiar, si de día, de día, si de noche, pero de este lado desde el 7 del 4. Claro. Bueno, igual cuántas personas viven en esa islita. ¿No? Esa es la razón por la cual eligieron el meridiano de Greenwich como cero. Porque la cantidad de personas que viven del otro lado, en el antimeridiano, son tan poquitas y les importa tan poco que el día sea el 8 o el 7 del 4, por eso eligieron el meridiano de Greenwich. ¿Sí? Yo no sé si sabían que adicionalmente, más irme por las ramas que antes, pero yo no sé si sabían que en la asignación de dominios de los países, Argentina tiene el AR por Argentina, Colombia tiene el CO, España tiene el ES, y los tuvalenses, los de Tuvalu, tienen TV, y les pagan $4 millones al año para usarles el dominio de ellos. O sea que, y los tipos son creo que 40.000 los que viven en Tuvalu, o sea que 40.000 tipos reciben $4 millones por año para no hacer nada, para prestar el TV. Está bueno eso, ¿no? Sí, Está sí. bien lindo. Sí, voy a pensar. Yo quiero la ciudadanía tuvalense. ¿De qué manera se consigue? Sí, el drama es que, pobre gente, no sé si se están enterados, que con el ascenso del nivel del mar están a punto de desaparecer. Bueno, pero un año que me paguen eso, me compro una casa en Argentina. Quítalo bailado, exactamente. Claro. Bueno, gente, vamos a dejar acá porque empezar con lo otro que sigue no voy a poder. ¿Qué hacemos, Manu? ¿Estás ahí? Sí, Manu, Campa, ¿qué pasó? ¿la clase que viene siga yo con este teórico o empezás con el práctico que tiene que ver con este? Como vos quieras, Manu. Y me parece que mejor terminar el teórico. Dale, entonces la clase que viene vamos a empezar con esto, chicos, con esta presentación. Dale. Vamos a seguir desde O sea, todavía no hacemos la 2. No, todavía no. A no ser que quieran empezar, si entienden qué está diciéndose acá. Pero yo les recomiendo que no lo hagan todavía. Bueno, genial. Bueno, gente, nos estamos viendo el martes que viene. Estamos. Nos Que vemos. anden bien. Chao, profe. Chao. Nos vemos. Chao. Chao, chicos. Nos Chao. vemos. Chao, chao. ¿Vos qué decís, Manuel? Estos gráficos son medio pedorros, ¿se los subo igual? Sí, pero no me cuesta nada. Y no, porque ya les queda ahí en la video. grabación. Sí, Claro. pero- Si no, Campa, vos viste que hay una opción para hacer para usar un pizarrón.
¿Ah, sí? ¿Cuál es? Sí, fíjate, anda los 3 puntitos. Perdón, Sí, sí, ¿Qué pasó, Fede? me acordé de una duda. Tendrían que sí, estar los chicos también para que se las disipen ellos también, pero bueno. En Evelia está el aula de Itae, sí. pero no me puedo inscribir porque no sé la clave. Ah, no, yo no Ah, tengo ni bueno. idea. Bueno, Intenté con el código de la materia y no es el código de la materia. No sé si, yo, o si no, yo hice, la verdad que no entré más, Fede. Pedí que se hiciera el aula, pero claro, después no volví a entrar, como decidimos acá que íbamos a hacer todo vía está, Google. vía Google Drive, está, Sí, y con el aula virtual que ofrece el CIAL, no sé. estamos, listo. Era Bueno, para De todas saber. maneras, si llegamos a usar Evelia, lo coordinamos con ustedes. dale, Estamos, dale. Quedemos así. Dale. Pero es que dejo está. de grabar, negro. Chao, nos vemos. Chao.